Mi hijo mayor me encerró en la habitación para darme una lección. Nunca imaginó que mi guardaespaldas aparecería. Pero esa no fue la verdadera traición. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Soledad Herrera, tengo 72 años, y hasta hace 6 meses creía que mi familia me amaba. Vivía en una casa pequeña pero acogedora en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, rodeada de las bugambilias que planté con mis propias manos hace 30 años. Cada mañana, mientras preparaba café de olla en mi cocina de azulejos azules, podía escuchar el murmullo de la ciudad despertando, los tamales del señor Raúl gritando su pregón, el metrobús rugiendo a lo lejos, y las campanas de la iglesia de San Juan Bautista marcando las 6 en punto. Esa mañana del 15 de marzo, como cada día durante los últimos 45 años, me levanté antes del amanecer. Mis manos, marcadas por las venas que sobresalen como ríos bajo una piel que ya no es tersa, envolvieron la taza de cerámica mientras inhalaba el aroma a canela que siempre me recordaba a mi madre. Llevaba puesto mi camisón de algodón color rosa pálido, el mismo que León me había regalado el Día de las Madres del año pasado, cuando aún fingía que le importaba. El teléfono sonó a las 6:30. Era él. Mamá, necesito que vengas a la casa. Paloma tuvo un accidente. Mi corazón se detuvo. Paloma, mi nuera, esa mujer que siempre me miraba como si fuera una carga, pero que era la madre de mis nietos. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi bolsa de manta bordada, la que compré en el mercado de Xochimilco hace años, y subí al primer taxi que encontré. Durante el trayecto por Insurgentes, mientras veía pasar los edificios grises y las calles llenas de vendedores ambulantes, recordé la última vez que había estado en casa de León. Había sido hace 2 semanas, en el cumpleaños de mi nieta Sofía. Yo había llegado con un pastel de 3 leches hecho desde cero, con fresas frescas del mercado de Medellín. Había tardado toda la mañana en prepararlo, mis rodillas protestando cada vez que me agachaba a sacar algo del horno. Pero cuando llegué, descubrí que habían encargado otro pastel, uno más elegante, según las palabras de Paloma. Mi pastel terminó en la cocina, intacto, mientras todos comían el otro. Nadie me lo agradeció. Nadie siquiera lo probó. Es que ya sabes cómo es la abuela. Escuché que Sofía le decía a su prima: siempre trae cosas raras. La casa de León estaba en Santa Fe, uno de esos fraccionamientos donde todas las casas se ven iguales. Muros altos, ventanas grandes, jardines perfectamente podados. Cuando bajé del taxi, noté que no había ambulancia, ni carros de paramédicos, ni nada que indicara una emergencia médica. León abrió la puerta antes de que tocara. A los 43 años, conservaba la complexión atlética de sus años universitarios, cuando jugaba fútbol americano. Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba una playera polo azul marino y pantalones de vestir, como si se hubiera preparado para una reunión de negocios. «Pasa, mamá. Tenemos que hablar». Entré a la sala. Ese espacio inmaculado con sillones de cuero beige y una mesa de centro de cristal donde nunca había polvo. Nunca había una revista fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos plateados. León graduándose de la Universidad Iberoamericana. Su boda en Valle de Bravo. Los niños en Disney World. En ninguna de esas fotos aparecía yo. ¿Dónde está Paloma? ¿Qué le pasó? León se sentó frente a mí. Cruzó las piernas y me miró con esa expresión que había aprendido a temer, la misma que ponía cuando era niño y había roto algo. Pero estaba a punto de culpar a su hermana. Paloma está bien, mamá. No hubo ningún accidente. La confusión me golpeó como un vaso de agua fría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitabas venir? Necesitábamos tener esta conversación cara a cara. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, sus zapatos de vestir resonando contra el piso de mármol. Por la ventana, podía ver el jardín trasero donde mis nietos solían jugar cuando eran pequeños. Recordé las tardes que pasé ahí, empujándolos en los columpios, enseñándoles a plantar semillas en pequeñas macetas, contándoles historias de cuando su papá era niño. Has estado muy presente últimamente, mamá. Muy involucrada en nuestras decisiones. No entiendo, León. ¿De qué hablas? Sus ojos se endurecieron. Los mismos ojos café que había adorado desde el momento en que nació, ahora me miraban con una frialdad que me heló la sangre. Hablo de qué opinas sobre cómo educamos a nuestros hijos. Hablo de que llegas sin avisar. Hablo de que siempre tienes algo que decir sobre nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro dinero. Cada palabra era una puñalada. ¿Cuándo había opinado sobre su matrimonio? ¿Cuándo había criticado su casa? Si acaso,
Mis únicos comentarios habían sido elogios, intentos desesperados de mantener la armonía familiar que sentía escurrirse entre mis dedos como arena. León, yo solo trato de ayudar. Eres mi hijo, ellos son mis nietos. Y ahí está el problema, mamá. Crees que porque somos familia tienes derecho a todo. Pero no es así. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en mi vida, mi hijo me pareció un extraño. Este hombre que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi regazo cuando otros niños se burlaban de él en la escuela, que me había jurado que siempre me cuidaría cuando su padre murió hace 15 años. Vamos a hacer un ejercicio, mamá. Vas a pasar el día en el cuarto de invitados, pensando, reflexionando sobre los límites, sobre tu lugar en esta familia. ¿Mi lugar? León, soy tu madre, y yo soy un adulto, con mi propia familia, y ya es hora de que lo entiendas. Me llevó hacia las escaleras, su mano en mi espalda empujándome suavemente pero con firmeza. Subimos al segundo piso, pasando por las fotografías de graduaciones y vacaciones que adornaban las paredes. Al final del pasillo estaba el cuarto de invitados. Una habitación pequeña con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba al jardín del vecino. León, por favor. No entiendo qué hice mal, pero él ya había cerrado la puerta. Escuché el sonido inconfundible de la cerradura girando. Me quedé inmóvil frente a esa puerta cerrada durante varios minutos, como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de pasar. El cuarto olía a limpiador de pisos y a desuso, esa fragancia artificial que tienen los espacios donde nadie vive realmente. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo mi peso, y por primera vez en años, el silencio me resultó ensordecedor. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo mi presencia había dejado de ser bienvenida y se había convertido en una molestia? Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que León me había abrazado de verdad. No esos abrazos protocolarios de las fiestas familiares, sino uno de esos abrazos que decían, «Te amo, mamá». No pude encontrar la fecha exacta, pero sí recordé el momento en que todo cambió. Había sido hace 3 años, cuando León perdió su trabajo en la empresa constructora donde había trabajado durante 15 años. Llegó a mi casa esa tarde de octubre, con los ojos rojos y las manos temblando. Se desplomó en mi sofá de tela florada, el mismo donde había hecho la tarea durante toda su infancia, y lloró como no lo había visto llorar desde que era adolescente. No sé qué voy a hacer, mamá. Tengo la hipoteca, los colegios de los niños, el carro de Paloma. Sin pensarlo 2 veces, saqué mis ahorros. Todo lo que había guardado durante años trabajando como secretaria en la Secretaría de Educación Pública. Cada peso que había apartado de mi pensión, cada moneda que había encontrado entre los cojines del sofá, 45,000 pesos que tenía destinados para refacciones de la casa y emergencias médicas. Toma, mijo. Esto te va a ayudar mientras encuentras algo nuevo. Él me abrazó ese día. Me llamó mi salvadora. Me prometió que me lo devolvería tan pronto como pudiera. Pero los meses pasaron, luego los años, y nunca volvimos a hablar de ese dinero. Cuando me atreví a mencionarlo una vez, su respuesta fue tan fría que me dolió más que un bofetón. Eso fue un regalo, mamá. Las madres no le cobran a sus hijos. Después vino el préstamo para el enganche de la casa nueva. Otros 30,000 pesos que saqué de un crédito bancario, empeñando mi casa como garantía. León había encontrado trabajo, pero no ganaba lo suficiente para la casa que quería Paloma, una casa digna para los niños, según sus palabras. Luego fueron los colegios privados. Es que la educación pública está muy mal, mamá. Tú que trabajaste en la SEP, sabes cómo están las cosas. 500 pesos mensuales por nieto, dinero que yo sacaba reduciendo mis propias comidas, comprando la carne más barata en el mercado, remendando mi ropa en lugar de comprar nueva. Y después las vacaciones. Los niños necesitan conocer otros lugares, mamá, expandir sus horizontes. Mientras ellos iban a Cancún y Puerto Vallarta, yo me quedaba en casa, regando sus plantas, cuidando sus perros, viviendo con frijoles y tortillas para que sus horizontes pudieran expandirse. Cada vez que necesitaban algo, ahí estaba yo. Cuando Sofía se enfermó de neumonía y necesitaron dinero para los medicamentos privados porque el IMSS tardaba mucho. Cuando el carro de Paloma se descompuso y necesitaron el enganche para uno nuevo. Cuando León quiso poner su negocio de consultoría y necesitaba capital inicial. Siempre había una emergencia. Siempre había una razón por la cual mi dinero era necesario. Y siempre había una promesa de que esto era la última vez. De que cuando las cosas mejoraran, me lo devolverían todo. Pero las cosas nunca mejoraron. O más bien, mejoraron para ellos. León montó su consultoría exitosa. Se mudaron a la casa de Santa Fe. Compraron carros nuevos. Mandaron a los niños a colegios caros. Se fueron de vacaciones al extranjero.
Y yo seguí viviendo en mi misma casa de Coyoacán, con la misma estufa vieja, el mismo refrigerador que hacía ruidos extraños, las mismas cortinas desteñidas por el sol. La puerta del cuarto se abrió y entró Paloma. A los 38 años, seguía siendo una mujer hermosa. Cabello rubio teñido perfectamente ondulado, uñas siempre arregladas, ropa de marcas que yo no podía ni pronunciar. Me miró como se mira a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. León me pidió que subiera a hablar contigo. Se sentó en la única silla del cuarto, cruzó las piernas y suspiró como si esta conversación fuera una carga más en su día ya complicado. Mira, Soledad, yo no quería que las cosas llegaran a esto, pero tú no dejas alternativa. ¿De qué hablas, Paloma? ¿Qué hice? Es lo que no hiciste. No respetaste los límites que León te puso. Traté de recordar qué límites. ¿Cuándo León me había puesto límites? En mi memoria, todas nuestras conversaciones habían sido normales, como las de cualquier madre e hijo. El domingo pasado, en la comida familiar, le dijiste a Sofía que debería estudiar más en lugar de estar todo el día en el celular. Era cierto. Mi nieta, de 14 años, había estado toda la comida con la cabeza agachada, enviando mensajes. Cuando le pregunté sobre sus calificaciones, me había respondido con monosílabos. Yo solo había sugerido, con la delicadeza de una abuela preocupada, que tal vez podría dedicar más tiempo a los estudios. Eso no es criar a tu nieta, Soledad. Es criticar nuestra forma de educar a nuestra hija. Pero yo solo... Y la semana pasada, cuando viniste sin avisar y me encontraste viendo la televisión a las 2 de la tarde, me dijiste que era muy temprano para estar viendo novelas. Recordé ese momento. Había pasado por su casa para entregarle unas vitaminas que había comprado para los niños. Paloma estaba en pijama, viendo una telenovela turca, mientras los platos del desayuno seguían sucios en la mesa y la ropa limpia se amontonaba en el sofá. Paloma, yo jamás critiqué. No necesitas decir las palabras, Soledad. Tu cara lo dice todo. Siempre tienes esa expresión de juicio, como si fuéramos unos irresponsables. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Era cierto? ¿Realmente ponía cara de juicio? Yo pensaba que simplemente me preocupaba por el bienestar de mi familia. ¿Cuándo esa preocupación se había convertido en crítica? Y no hablemos de la fiesta de cumpleaños de León del mes pasado. Mi corazón se aceleró. La fiesta sorpresa que Paloma había organizado en un restaurante caro de Polanco. Yo había llegado temprano, como siempre hacía, para ayudar con los preparativos. Pero cuando llegué, descubrí que todo ya estaba organizado. Mi ayuda no era necesaria. De hecho, nadie me había asignado ninguna tarea. Te quedaste ahí parada como un mueble, suspirando y poniendo caras largas, porque no te habíamos incluido en la planeación. Es que yo siempre ayudo con las fiestas de León. Exacto, siempre tienes que estar en todo. Siempre tienes que ser el centro de atención. ¿No se te ocurrió que tal vez queríamos hacer algo nosotros solos? ¿Que tal vez León quería una fiesta organizada por su esposa, no por su mamá? Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento helado. En mi mente, yo había sido una madre presente, involucrada, preocupada por el bienestar de mi hijo y su familia. Pero en sus ojos, yo era una entrometida, una mujer que no sabía cuándo retirarse. Además, continuó Paloma, revisando sus uñas como si esta conversación fuera terriblemente aburrida, León me contó lo del dinero. ¿Qué dinero? El que le prestaste para el negocio. Los 30,000 pesos que dijiste que eran un préstamo, pero que después empezaste a reclamar. Mi boca se abrió de la incredulidad. Yo nunca había reclamado ese dinero. Solo había mencionado, en una ocasión, que estaba pasando por dificultades económicas, y que si podía devolverme algo, aunque fuera una parte... León dice que lo hiciste sentir muy mal, que lo manipulaste emocionalmente. ¿Manipulé? Paloma, yo solo... Mira, Soledad, me interrumpió, levantándose de la silla. León y yo hemos hablado mucho sobre esto. Creemos que necesitas aprender a vivir tu propia vida, a hacer tus propios amigos, a encontrar tus propias actividades. No puedes vivir a través de nosotros para siempre. Salió del cuarto y cerró la puerta otra vez. Escuché sus tacones alejándose por el pasillo. Y después, voces en el piso de abajo. Risas. El sonido de la televisión. Vida normal continuando sin mí. Me acosté en esa cama extraña, mirando el techo blanco, y por primera vez en mi vida, me pregunté si toda mi existencia había sido un error. Si tal vez, efectivamente, yo era esa suegra entrometida, esa madre pegajosa de la que hablan en los chistes y las comedias de televisión. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Desde mi ventana podía ver las luces de las casas vecinas encendiéndose una por una, familias reuniéndose para la cena, niños corriendo por los jardines antes de que sus madres los llamaran a casa. Vida normal.
vida que continuaba mientras yo permanecía encerrada como un castigo viviente. A las 8 de la noche, escuché que tocaban a la puerta principal. Voces conocidas llenaron la casa. Era mi hija menor, Clara, con sus 2 hijos. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Clara me rescataría de esta locura. Ella entendería que esto era un malentendido terrible. Presioné mi oído contra la puerta del cuarto, tratando de escuchar la conversación. Al principio solo percibía murmullos, pero gradualmente las voces se hicieron más claras. ¿Dónde está la abuela?, preguntó Diego, mi nieto de 10 años. Está descansando, respondió León. No va a bajar hoy, pero siempre baja cuando venimos. Siempre nos hace quesadillas, insistió el niño. Hubo un silencio incómodo. Luego la voz de Clara, más fuerte, más clara. León me contó lo que pasó, mamá. Sobre lo que has estado haciendo. Mi sangre se heló. ¿Clara estaba hablando conmigo? ¿Sabía que yo estaba escuchando? Es hora de que entiendas que ya no eres la matriarca de esta familia. Ya no tienes 20 años, ni 40, ni siquiera 60. Eres una mujer mayor que necesita aprender su lugar. Las palabras de mi hija menor me atravesaron como cuchillos. Clara, mi bebé, la que había llorado en mis brazos cuando su esposo la dejó hace 5 años, la misma a quien le había dado 10,000 pesos para el enganche de su departamento. La que me llamaba cada semana para contarme sus problemas con los niños, con el trabajo, con la vida. Además, continuó Clara, ya era hora. Paloma y yo hemos hablado muchas veces sobre esto. Mamá se está volviendo muy intensa, muy pegajosa. Los niños ya están notando que es raro cómo siempre quiere estar en todo. Mis piernas temblaron. Me senté en el suelo, recargando la espalda contra la puerta. ¿Paloma y Clara habían estado hablando de mí? ¿Cuántas veces? ¿Qué más habían dicho? ¿Se van a quedar a cenar?, preguntó León. Claro, ya les dije a los niños que hoy comeríamos aquí. ¿Pedimos pizza? Perfecto. A los niños les encanta la pizza de Giovanni's. Giovanni's. La pizzería cara de Polanco, donde una pizza familiar costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana. Escuché a mis nietos gritar de emoción. Escuché a los adultos riendo. Escuché los planes para la cena como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, como si encerrar a una madre de 72 años fuera algo perfectamente normal. A las 9 llegó la pizza. El olor subió hasta el segundo piso, mezclándose con el aroma de los refrescos y la alegría de una cena familiar de la que yo estaba excluida. Mi estómago gruñó dolorosamente. No había comido nada desde el desayuno, y mi nivel de azúcar comenzaba a bajar peligrosamente. Toqué la puerta suavemente. León, necesito ir al baño, y tengo hambre. Silencio total desde abajo, como si nadie me hubiera escuchado. Toqué más fuerte. León, por favor. Esta vez sí hubo respuesta. Pasos subiendo las escaleras. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que León metiera una botella de agua y una barra de granola. Come esto. Y hay un vaso en el escritorio si necesitas ir al baño. ¿Un vaso? León, soy tu madre, no un animal. Una madre que necesita aprender límites, respondió, cerrando la puerta otra vez. Me quedé mirando esa barra de granola barata, de esas que venden en las tienditas de la esquina, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo el hambre, ni la humillación, ni siquiera el encierro. Era la terrible comprensión de que para mi familia, yo me había convertido en un problema que resolver, una molestia que manejar. Esa noche, mientras las risas y las conversaciones continuaban en el piso de abajo, saqué mi teléfono celular. Era un modelo viejo, de esos con botones físicos, que había comprado porque las pantallas táctiles me confundían. Durante años León se había burlado suavemente de mi teléfono de abuelita, pero esa noche, ese teléfono antiguo se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior. Marqué el número de mi hermana Mercedes, que vivía en Puebla. Sonó varias veces antes de que contestara. Soledad, ¿qué haces llamando tan tarde? Le conté todo. El encierro, las acusaciones, las conversaciones que había escuchado. Mercedes me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me dejó más devastada que todo lo anterior. Ay, hermana, yo no me quiero meter en problemas familiares. ¿Problemas familiares? Mercedes, me tienen encerrada. Pero León no es malo. Debe tener sus razones. Tal vez sí te estás metiendo mucho en sus cosas. Colgué el teléfono sintiendo como si la tierra se hubiera abierto bajo mis pies. Mi propia hermana, la única familia que me quedaba además de mis hijos, también creía que yo era el problema. Llamé a mi comadre Esperanza, mi amiga de toda la vida. Soledad. Son las 10 de la noche. ¿Pasó algo? Le expliqué la situación, esperando encontrar en ella la indignación y el apoyo que no había encontrado en mi hermana. Ay, comadre.
suspiró Esperanza después de un largo silencio. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero León siempre ha sido un buen hijo. Si está haciendo esto, debe ser porque ya no sabe qué más hacer contigo. ¿Conmigo? ¿Qué hice yo? No sé, comadre, pero los hijos no encierran a sus madres porque sí. Algo debe haber pasado. Colgué con las manos temblando. Incluso las personas que más me querían en el mundo estaban tomando el lado de León. ¿Era posible que todos tuvieran razón y yo estuviera equivocada? ¿Era posible que realmente fuera esa madre tóxica de la que todo mundo se quería alejar? Cerca de la medianoche, cuando la casa finalmente se quedó en silencio, escuché pasos en las escaleras. Era Clara. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí». La puerta se abrió lentamente. Clara entró al cuarto llevando una taza de té de manzanilla. A los 35 años seguía siendo hermosa, con esos ojos verdes que había heredado de su padre y el cabello castaño que siempre llevaba recogido en una cola de caballo perfecta. Se sentó en la cama a mi lado y me ofreció el té. Por un momento, pensé que había venido a rescatarme, a decirme que todo esto había sido un malentendido terrible. «Mamá», comenzó con voz suave, «quiero que sepas que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Entonces sácame de aquí, mi hija. Llévame a tu casa». Clara negó con la cabeza. «No puedo hacer eso, mamá. León tiene razón. Necesitas reflexionar sobre las cosas que has estado haciendo». «¿Qué cosas, Clara? ¿Amar a mis hijos? ¿Preocuparme por mis nietos?» «Mamá, el amor no justifica todo. El amor no te da derecho a controlar nuestras vidas». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo nunca he tratado de controlar. ¿En serio? ¿Nunca? ¿Y qué tal cuando le dijiste a Diego que no debería jugar tanto videojuegos? ¿Y cuando me sugeriste que Andrés necesitaba más disciplina? ¿Y cuando le dijiste a Paloma que los niños deberían comer más verduras? Cada ejemplo que mencionaba era cierto, pero en mi mente habían sido comentarios normales de una abuela preocupada. ¿Cuándo habían dejado de ser normales y se habían convertido en intromisiones? Clara, yo solo quiero lo mejor para todos ustedes. Lo sé, mamá, pero ya no eres la que toma las decisiones. Ya no eres la que define qué es lo mejor para nuestras familias. Se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. León dice que mañana te vas a quedar aquí otro día más, para que termines de pensar. Yo creo que es buena idea. ¿Otro día? Clara, por favor. Te amo, mamá. Pero necesitas cambiar. Cerró la puerta, dejándome sola con el té de manzanilla que sabía a lágrimas, y la terrible comprensión de que mi propia hija había estado planeando esto conmigo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome cuándo había dejado de ser una madre querida, para convertirme en una carga que mis hijos tenían que soportar. El segundo día del encierro amaneció nublado, con esas nubes grises que anuncian lluvia pero nunca la entregan. Desde mi ventana podía ver a los vecinos saliendo de sus casas rumbo al trabajo, niños caminando hacia la escuela con sus mochilas a cuestas, la vida normal transcurriendo mientras yo permanecía suspendida en este limbo de humillación. León subió a las 9 de la mañana con un plato de huevos revueltos y pan tostado. Me lo entregó sin hacer contacto visual, como si fuera un carcelero cumpliendo con una rutina obligatoria. ¿Ya reflexionaste sobre lo que hablamos ayer? León, esto es ridículo. Soy tu madre, no una niña castigada. Una madre que no entiende límites, respondió secamente. Paloma está muy molesta por la forma en que la has estado tratando. ¿Cómo la he estado tratando? Dame un ejemplo específico. Se sentó en la silla del escritorio, cruzó los brazos y me miró con esa expresión de paciencia fingida que había perfeccionado en sus años de consultor. La semana pasada, cuando llegaste y encontraste a Paloma viendo televisión, suspiraste muy fuerte y dijiste, «Qué bueno que algunas personas pueden relajarse». Traté de recordar ese momento. Sí, había suspirado, pero había sido de cansancio después de caminar 4 cuadras bajo el sol, no de juicio. Y mi comentario había sido inocente, tal vez hasta envidiosa, pero en los ojos de León había sido un ataque directo. León, yo no quise... Y hace 2 semanas cuando viniste a la cena del domingo, te quejaste de que la comida estaba muy salada. Porque preguntaste cómo estaba. Me preguntaste directamente qué me parecía el pollo, pero no tenías que criticarlo. Me quedé callada, procesando la imposibilidad de la situación. Si opinaba, era una entrometida. Si no opinaba, era una grosera. No había forma de ganar en este juego cuyas reglas cambiaban constantemente. León se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volteó. «Ah, y mamá, Clara me pidió que te dijera que no va a poder venir hoy. Tiene mucho trabajo». Se fue, dejándome con la terrible sospecha de que Clara no tenía trabajo, sino que simplemente no quería enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Las horas pasaron arrastrándose.
Intenté leer una revista vieja que encontré en el escritorio, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. Mi mente no podía concentrarse en nada que no fuera la pregunta que me atormentaba. ¿Cuándo había comenzado realmente todo esto? Cerré los ojos y me obligué a recordar. No los eventos recientes que León y Paloma habían mencionado, sino los patrones más profundos. Las veces que había llegado a su casa y nadie me había ofrecido agua. Las ocasiones en que había llamado por teléfono y León parecía apurado por terminar la conversación. Los cumpleaños familiares donde me sentaba sola en una esquina mientras todos los demás conversaban entre ellos. Recordé el Día de las Madres del año pasado. Había esperado toda la mañana a que León me llamara o viniera a visitarme. A las 2 de la tarde finalmente marqué su número. Mamá, qué bueno que llamas. Feliz Día de las Madres. Gracias, mijo. ¿Van a venir a comer? Ay, mamá, se nos complicó el día. Los niños tienen torneos de fútbol y Paloma quedó de ver a su mamá. Pero nos vemos pronto, ¿sí? Esa noche, revisando Facebook en mi teléfono viejo, vi las fotos que Paloma había subido. Habían ido a comer a un restaurante elegante. León, Paloma, los niños y la mamá de Paloma. Una hermosa celebración del Día de las Madres, donde la única madre ausente había sido yo. No les dije nada. No los confronté. Simplemente tragué la humillación y seguí fingiendo que no me había dolido. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Había justificado su frialdad? ¿Había encontrado excusas para su indiferencia? A las 3 de la tarde, escuché voces conocidas en la planta baja. Era mi compadre Roberto, el padrino de bautizo de León, con su esposa Elena. Habían venido de visita, seguramente sin saber que yo estaba encerrada arriba como una prisionera. ¿Y doña Soledad? Preguntó Roberto. Su carro está afuera. Está indispuesta, respondió León. Mejor platícanos de ustedes. ¿Cómo va el negocio? La conversación continuó sin más preguntas sobre mí. Roberto y Elena, que me conocían desde que León era un bebé, aceptaron esa explicación vaga sin insistir. Tal vez porque era más cómodo no preguntar, o tal vez porque León ya había perfeccionado el arte de desestimar mi importancia. 2 horas después, cuando se fueron, León subió con una sonrisa en el rostro que no había visto dirigida hacia mí en meses. Roberto me contó que está expandiendo su taller. Va a necesitar una consultoría en administración. Me va a recomendar con algunos conocidos. Hablaba con entusiasmo, como si hubiera olvidado completamente que me tenía encerrada, como si fuera normal celebrar buenas noticias con la madre, a quien había secuestrado en su propia casa. León, necesito salir de aquí. Necesito ir a mi casa. Mañana, mamá. Mañana, si prometes que has entendido. ¿Entendido qué exactamente? Que ya no puedes seguir viviendo a través de nosotros, que necesitas encontrar tu propia vida. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Vivir a través de ellos? ¿Era eso lo que había estado haciendo? Esa noche, sola en el cuarto de invitados, hice algo que no había hecho en años. Revisé mi vida con brutal honestidad. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había tenido una conversación que no girara alrededor de mis hijos o mis nietos? ¿Cuándo había planeado un día, una semana, un mes que no estuviera definido por las necesidades de mi familia? La respuesta me aterrorizó. No podía recordar. Mi rutina diaria giraba completamente alrededor de ellos. Me levantaba pensando en qué podía cocinar para León si venía a visitarme. Iba al mercado comprando las frutas que les gustaban a mis nietos por si aparecían de sorpresa. Planificaba mis fines de semana esperando sus llamadas, sus visitas, sus invitaciones. Cuando no venían, me quedaba en casa sintiéndome inútil. Cuando venían, me esforzaba tanto por ser la madre y abuela perfecta que terminaba agotada y ansiosa. No había término medio. No había un espacio en mi vida que fuera solo mío. Recordé a mi amiga Esperanza, quien desde que enviudó había tomado clases de pintura, se había unido a un grupo de lectura, había empezado a viajar con otras señoras de su edad. Yo siempre había admirado su independencia, pero también la había juzgado secretamente. ¿Cómo puede estar tan contenta sin sus hijos cerca?, pensaba. Ahora entendía. No era que no quisiera a sus hijos, era que había construido una vida que no dependía exclusivamente de ellos. El tercer día del encierro, León bajó al cuarto con una propuesta. Te voy a dar una oportunidad, mamá, pero necesito que me prometas 3 cosas. Me senté en la cama, sintiéndome como una criminal esperando las condiciones de su libertad condicional. Primera, no vas a venir a la casa sin avisar. Si quieres visitarnos, llamas primero y preguntas si es buen momento. Asentí, aunque la palabra preguntas me dolió. ¿Desde cuándo tenía que pedir permiso para ver a mi propia familia? Segunda,
No vas a opinar sobre cómo educamos a nuestros hijos, cómo manejamos nuestra casa o cómo vivimos nuestras vidas. Si no te preguntamos directamente, guardas silencio. Volví a asentir, sintiendo como cada condición me hacía más pequeña. Tercera, vas a encontrar tus propias actividades. Vas a hacer amigos, vas a tomar clases, vas a construir una vida que no dependa de nosotros. ¿Y si acepto estas condiciones? Entonces podrás seguir siendo parte de la familia. Pero si no las cumples, mamá, vamos a tener que tomar decisiones más drásticas. ¿Qué tipo de decisiones? León me miró con una frialdad que me heló la sangre. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde puedes estar con gente de tu generación, donde no tienes que preocuparte por molestar a nadie. La amenaza quedó suspendida en el aire como una espada sobre mi cabeza. Mi hijo, el hombre que había crecido en mis brazos, me estaba amenazando con internarme en un asilo si no me comportaba según sus reglas. Acepto, susurré, porque no tenía otra opción. León sonrió, y por primera vez en 3 días, parecía genuinamente contento. Perfecto. Paloma va a llevarte a tu casa en 1 hora. Cuando salí de esa habitación, después de 72 horas de encierro, sentí como si estuviera saliendo de una tumba. Pero también sentí algo más. Una claridad terrible y necesaria sobre quién era realmente mi familia y qué lugar ocupaba yo en sus vidas. Ya no era la matriarca. Ya no era indispensable. Ya no era querida incondicionalmente. Era tolerada. Bajo condiciones. Con restricciones. Y por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme si eso era suficiente. El trayecto de regreso a mi casa de Coyoacán se hizo en silencio absoluto. Paloma manejaba con esa concentración exagerada de quien quiere evitar cualquier conversación, mientras yo miraba por la ventana las calles que conocía de memoria pero que ahora me parecían extrañas, como si las estuviera viendo después de un largo viaje. Cuando llegamos, Paloma ni siquiera apagó el motor. Espero que hayas entendido, Soledad. Todo esto fue necesario. Bajé del auto sin responder. No tenía fuerzas para más humillaciones. La escuché alejarse mientras yo buscaba mis llaves en el bolso, las manos temblándome no de miedo, sino de una rabia sorda que apenas comenzaba a reconocer. Mi casa me recibió con el silencio de los lugares abandonados. El aire olía a encierro y a las flores marchitas que había dejado en la mesa del comedor 3 días atrás. Todo estaba exactamente igual, pero yo era una persona diferente. La mujer que había salido de esta casa el viernes en la mañana, preocupada por un accidente que nunca existió, ya no existía. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón favorito, ese de tela florada donde había amamantado a mis hijos, donde había visto crecer a mis nietos, donde había pasado miles de tardes esperando llamadas telefónicas que cada vez llegaban menos. Por primera vez en 72 años, mi casa no se sentía como un refugio. Se sentía como una celda más elegante. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Clara. «Mamá, ¿ya llegaste bien?» Su voz sonaba normal, como si los últimos 3 días hubieran sido una pesadilla que yo había imaginado. «Sí, ya estoy en casa». «Qué bueno. Oye, mañana es la junta de padres de familia de Diego en la escuela. ¿Puedes cuidar a Andrés como siempre?» La petición llegó con la naturalidad de quien nunca había dudado de obtener un sí como respuesta. Clara había asumido automáticamente que, después de mi reeducación, yo estaría disponible para continuar con mis servicios de abuela a demanda. Algo dentro de mí se endureció. «No puedo, Clara». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Era la primera vez en mi vida que le había dicho que no a uno de mis hijos. «¿Cómo que no puedes? ¿Tienes algo importante que hacer?» La pregunta llevaba implícita la suposición de que nada en mi vida podía ser más importante que cuidar a mis nietos. Durante décadas, esa suposición había sido correcta, pero ya no. «Sí, tengo algo importante que hacer». Era mentira. No tenía absolutamente nada planeado para el día siguiente, pero por primera vez entendí que mi tiempo tenía valor, independientemente de cómo lo usara. «¿Qué cosa, mamá?» «Eso no importa, Clara». La respuesta es no. Volví a colgar el teléfono, y esta vez las manos no me temblaron. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Era liberación mezclada con terror. Acababa de cruzar una línea que no sabía si podría volver a cruzar. El teléfono volvió a sonar 10 minutos después. Esta vez era León. «Mamá, Clara me llamó muy preocupada. Dice que te estás comportando de manera extraña». «¿Extraña cómo?» «Dice que no quieres cuidar a Andrés mañana. Que le dijiste que no sin dar explicaciones». «Las explicaciones son para quien las merece, León. Y después de estos 3 días, creo que tu hermana y tú han perdido ese privilegio». Mi propio valor me sorprendió. Estas palabras venían de un lugar profundo que no sabía que existía. «Mamá, pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Pensé que habías entendido». «Entendí perfectamente.
Entendí que ustedes creen que pueden tratarme como una empleada que deben controlar, pero yo también tengo condiciones. ¿Qué condiciones? Si quieren que respete sus límites, ustedes van a respetar los míos. León colgó sin despedirse. Yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo como si hubiera detonado una bomba y ahora estuviera esperando a ver los escombros. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No me desperté cada 2 horas preocupándome por si León necesitaba algo, si Clara tenía problemas con los niños, si había alguna emergencia familiar que requiriera mi intervención inmediata. Desperté a las 8 de la mañana, sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz. Decidí salir a caminar por mi barrio, algo que solía hacer antes de que mi vida se convirtiera en una lista de disponibilidad constante para mi familia. Caminé por las calles empedradas de Coyoacán, pasé por el mercado de Medellín, donde las señoras vendedoras me saludaron como a una vecina de toda la vida. Compré flores frescas para mi casa. Me senté en una banca de la plaza principal y observé a la gente vivir sus vidas sin pedirle permiso a nadie. Vi a una mujer de mi edad alimentando palomas, completamente absorta en esa actividad simple. Vi a un grupo de señoras practicando tai chi bajo la sombra de un árbol centenario. Vi a una pareja de ancianos compartiendo un helado, riéndose de algo que solo ellos entendían. Todas estas personas tenían vidas propias, propósitos propios, felicidad que no dependía de la validación de sus hijos adultos. Cuando regresé a casa, había 3 llamadas perdidas de Clara y 2 mensajes de voz de León. No los escuché. En lugar de eso, busqué en Internet algo que nunca había buscado antes. Actividades para personas de la tercera edad en Ciudad de México. Encontré clases de yoga, grupos de lectura, talleres de cocina internacional, clubs de caminata, cursos de computación, grupos de viajes para personas mayores. Había todo un mundo de posibilidades que yo había ignorado porque estaba demasiado ocupada siendo la madre y abuela perfecta. El miércoles siguiente, Clara apareció en mi puerta sin avisar. Exactamente lo que León me había prohibido hacer en su casa. Mamá, necesitamos hablar. Los niños me están preguntando por qué la abuela ya no los quiere cuidar. Yo no dije que no los quería cuidar. Dije que no podía cuidar a Andrés el martes. Pero es lo mismo. Nunca antes habías dicho que no. Se sentó en mi sofá sin esperar invitación, con esa naturalidad de quien se siente dueña del espacio que ocupa. Clara, ¿tú me avisas cuando vienes a mi casa? ¿Qué? No, pero es diferente. Tú eres mi mamá. Y León es mi hijo. Pero él me puso la regla de que tengo que avisar antes de ir a su casa. ¿Por qué esa regla no aplica para ustedes? Clara me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Porque es diferente. ¿Diferente cómo? Porque ellos tienen su propia familia, sus propias responsabilidades. ¿Y yo no tengo derecho a mis propias responsabilidades? ¿Cuáles responsabilidades, mamá? ¿Qué haces todo el día aquí sola? La pregunta me dolió porque hasta hace una semana la respuesta habría sido nada importante. Pero algo había cambiado. Eso, Clara, ya no es tu problema. Así como mi matrimonio no era problema de León y las decisiones sobre mis nietos no son mi problema, mi vida tampoco es problema tuyo. Mamá, no te reconozco. Estás siendo muy dura. No, Clara. Estoy siendo congruente. Durante 72 años he puesto las necesidades de todo el mundo antes que las mías. Mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis amigos. Siempre he sido la que sacrifica, la que entiende, la que se adapta. Pero después de estos 3 días encerrada como un animal, entendí algo. Nadie me va a cuidar si yo no me cuido primero. Clara se levantó del sofá con lágrimas en los ojos. León tenía razón. Te has vuelto egoísta. Tal vez. Pero prefiero ser una madre egoísta que una madre maltratada. Después de que se fue, saqué una libreta que había comprado esa mañana y escribí mi primera lista de objetivos personales en 72 años de vida. 1. Inscribirme en clases de inglés. Siempre había querido aprender. 2. Unirme a un grupo de caminata. 3. Tomar clases de cocina internacional. 4. Organizar mi casa para mí, no para visitas que cada vez venían menos. 5. Abrir una cuenta de banco que solo yo manejara. 6. Planear un viaje, aunque fuera pequeño, solo para mí. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, no esperé llamadas telefónicas. No revisé constantemente mi celular para ver si mis hijos necesitaban algo. No planifiqué el día siguiente alrededor de sus posibles visitas. En lugar de eso, marqué el número del Centro Comunitario de Coyoacán y pregunté sobre las clases de inglés para principiantes. La señorita que me atendió fue tan amable que terminé inscribiéndome también en el taller de lectura que se reunía los viernes por la tarde. Cuando colgué el teléfono, me vi en el espejo del recibidor. Por primera vez en meses, la mujer que me miró de vuelta tenía los ojos brillantes. Pasaron 3 semanas.
3 semanas en las que no contesté todas sus llamadas. No acudí a todas sus emergencias. No estuve disponible las 24 horas del día. 3 semanas en las que comencé a construir algo que nunca había tenido. Una vida propia. En mis clases de inglés conocí a Esperanza Morales, una viuda de 68 años que había criado 5 hijos, y que ahora, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a vivir para ella misma. Nos hicimos amigas inmediatamente, unidas por esa complicidad que solo existe entre mujeres que han descubierto tardíamente su propio valor. Los viernes en el taller de lectura discutíamos novelas que hablaban de mujeres valientes, de segundas oportunidades, de reinvención personal. Por primera vez en décadas, tenía conversaciones que no giraban alrededor de los problemas de mis hijos o las necesidades de mis nietos. Pero León y Clara no estaban dispuestos a aceptar mi nueva independencia sin pelear. El jueves por la tarde, cuando regresaba de mi clase de inglés con los brazos llenos de libros y la sensación de haber descubierto un mundo nuevo, encontré a toda mi familia esperándome en la sala de mi casa. León, Paloma, Clara y los 4 nietos. Una intervención familiar completa. ¿Cómo entraron a mi casa? «Tengo llaves, mamá», respondió León como si fuera obvio. «¿Necesitamos hablar?» Me quedé de pie en mi propia sala, negándome a sentarme. Algo dentro de mí se había endurecido durante estas semanas, algo que ya no estaba dispuesto a someterme. «Hablen». Clara fue la primera en atacar. «Mamá, los niños están muy confundidos. Diego me preguntó por qué la abuela ya no quiere venir a las obras de teatro de la escuela. Nunca dije que no quería ir. Dije que necesitaba que me avisaran con tiempo para poder planificar mis propias actividades». «¿Qué actividades?», preguntó Paloma con ese tono despectivo que había perfeccionado. «¿De qué hablas?». Les conté sobre mis clases, sobre mi nuevo grupo de amigas, sobre los planes que estaba haciendo para tomar un curso de cocina internacional el próximo mes. Habló de libros que estaba leyendo, de palabras en inglés que estaba aprendiendo, de la sensación de tener horarios propios por primera vez en mi vida. León me escuchó con una expresión que no pude descifrar. «Mamá, eso está muy bien, pero no puede ser a costa de la familia». ¿A costa de la familia? León, durante 50 años puse a la familia antes que todo. Dejé de trabajar cuando naciste para cuidarte. Dejé de estudiar cuando nació Clara para estar disponible. Dejé de viajar, de tener amigas, de desarrollar mis propios intereses para estar siempre disponible para ustedes. ¿Cuándo es mi turno? Pero mamá, intervino Clara, nosotros nunca te pedimos que hicieras eso. La frase me golpeó como una bofetada. Era cierto. Ellos nunca me habían pedido que sacrificara mi vida por la de ellos. Yo había elegido hacerlo, pensando que esa era la definición de ser una buena madre. Tienes razón, Clara. Ustedes nunca me lo pidieron, pero yo lo hice. Y ahora, después de 50 años de sacrificios, cuando trato de recuperar un poco de mi propia vida, me tratan como si fuera una egoísta. Sofía, mi nieta de 14 años, habló por primera vez. «Abuela, es que antes siempre estabas disponible. Ahora tenemos que hacer cita contigo». Sus palabras me dolieron más que las de los adultos, porque venían de una honestidad sin filtros. «Sofía, ¿tú harías cita con tus amigas para verlas?» «Sí, claro. ¿Y por qué crees que conmigo debería ser diferente?» «Porque eres nuestra abuela. Se supone que las abuelas siempre están disponibles». Ahí estaba la brutal honestidad de la adolescencia. Para mis nietos, yo no era una persona con vida propia. Era una función. La abuela que siempre está disponible, como un electrodoméstico que debe funcionar cuando lo necesitas. León se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala con esa actitud de ejecutivo que adoptaba cuando quería tomar control de una situación. «Mamá, entendemos que quieras tener actividades propias, pero no puede ser de la noche a la mañana. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas sin explicación». ¿Desaparecer? León, sigo viviendo en la misma casa donde he vivido durante 30 años. Sigo contestando el teléfono cuando me llaman. La diferencia es que ya no estoy disponible las 24 horas del día para ser su empleada doméstica no remunerada. Paloma se irguió en su asiento. «Nadie te ha tratado como empleada doméstica». ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me pagaron por cuidar a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si yo tenía planes antes de asumir que podía cuidar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que fuera para ayudar con algún trabajo? El silencio que siguió fue elocuente. «Exactamente», continué. «Yo era útil cuando necesitaban niñera gratuita, cocinera, chaperona, prestamista, pero cuando se trataba de diversión, de celebraciones familiares verdaderas, de momentos importantes, yo era opcional». Clara comenzó a llorar. «Mamá, no es cierto. Te queremos mucho. ¿Me quieren?
¿O necesitan mis servicios? Me dirigí hacia el aparador donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta que había estado organizando durante las últimas semanas. Registros de todo el dinero que había prestado. Recibos de todo lo que había pagado. Fotografías de todas las ocasiones en que había cuidado niños. Evidencia de 50 años de servicios no reconocidos. Clara, aquí está la cuenta de todo el dinero que te he prestado desde que tuviste a Diego. 28,000 pesos que nunca me has devuelto. Mamá, ese dinero era... ¿Era qué? ¿Un regalo? Porque cuando me lo pediste, dijiste que era un préstamo. Me volteé hacia León. Y aquí está la cuenta de todo lo que gasté en tu familia. Los colegios, las vacaciones, los gastos médicos, el enganche de esta casa. 115,000 pesos en total. León palideció. Mamá, yo nunca te pedí que llevaras cuentas. No llevaba cuentas, León. Hasta ahora. Hasta que me di cuenta de que para ustedes mi dinero era disponible automáticamente, pero mi tiempo y mi dignidad no valían nada. Saqué otra carpeta. Y aquí está el registro de todas las veces que he cuidado a sus hijos en los últimos 5 años. 342 ocasiones. Si hubieran pagado a una niñera profesional, habrían gastado aproximadamente 70,000 pesos. Paloma se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo, Soledad. Las abuelas no les cobran a sus hijos por cuidar a sus nietos. Tienes razón, Paloma. Las abuelas no cobran, pero las empleadas sí. Y ustedes me han tratado exactamente como una empleada. Disponible cuando me necesitan. Invisible cuando no. León intentó tomar control de la situación. Mamá, creo que estás exagerando. Siempre hemos valorado todo lo que haces por nosotros. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba yo? No como abuela o como suegra, sino como Soledad. El silencio volvió a caer sobre la sala. León, durante 3 días me encerraste como a un animal para enseñarme mi lugar. Pues ya aprendí mi lugar. Mi lugar es donde yo decida que esté, no donde ustedes necesiten que esté. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Mamá, comenzó Clara. Ahora. Repetí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. León fue el último en levantarse. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Que encontremos niñeras para los niños? ¿Que resolvamos nuestros problemas sin ti? Exactamente eso, León. Espero que sean adultos responsables que resuelvan sus propios problemas sin depender de una mujer de 72 años. Pero eres nuestra madre. Soy su madre, no su empleada. Y ya es hora de que aprendan la diferencia. Uno por uno fueron saliendo de mi casa. Los nietos me miraron con confusión, los adultos con indignación. León fue el último en salir. Mamá, esto no va a quedar así. Tienes razón, León. No va a quedar así. Va a quedar mejor. Cerré la puerta y me recargué contra ella, sintiendo como si acabara de ganar la batalla más importante de mi vida. Por primera vez en 72 años, mi casa era verdaderamente mía. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más silenciosos de mi vida adulta. Ni una sola llamada de León o Clara, ni un mensaje de texto, ni siquiera una videollamada de mis nietos. Era como si hubiera muerto para ellos. Y curiosamente, en lugar de dolerme, me sentía más viva que nunca. La primera mañana, sin el peso de sus expectativas, me desperté a las 9, una hora que no había visto desde antes de ser madre. Me preparé café de olla, no para 2 personas como había hecho durante décadas esperando que alguien llegara, sino para una. Me senté en mi pequeño jardín trasero, entre las bugambilias que habían crecido salvajes durante años, porque nunca tenía tiempo de cuidarlas apropiadamente. Por primera vez noté que una de mis plantas había florecido, pequeñas flores moradas que habían estado ahí quién sabe cuánto tiempo, esperando que alguien las viera. Me quedé observándolas mientras tomaba mi café, y algo dentro de mí se identificó profundamente con esas flores. Habían florecido sin necesidad de audiencia, sin buscar aprobación, simplemente porque era su naturaleza hacerlo. Esa tarde llamé a Esperanza, mi nueva amiga de las clases de inglés. Esperanza, ¿te gustaría acompañarme a inscribirme en esas clases de baile que mencionaste? Soledad, claro que sí. Pero me sorprende. Pensé que tenías que cuidar a tus nietos los martes. Ya no, Esperanza. Ya no tengo que cuidar a nadie más que a mí misma. Fuimos esa misma tarde al Centro Comunitario de Santo Domingo. Las clases de baile folclórico se impartían en un salón amplio con espejos en las paredes y piso de madera que crujía con música familiar. La instructora, una mujer de unos 50 años llamada Leticia, nos recibió con una sonrisa genuina. ¡Qué gusto que se animen! ¿Han bailado antes? Hace muchísimos años, respondí. Cuando era joven, antes de casarme. Era cierto. Había adorado bailar cuando era soltera.
Mi esposo y yo solíamos ir a los bailes de la colonia los sábados por la noche, cuando éramos novios. Pero después del matrimonio, los niños, las responsabilidades, el baile se había convertido en un lujo que no podía permitirme. Esa primera clase fue reveladora. Mi cuerpo recordaba movimientos que creía olvidados. Cuando la música de La Llorona comenzó a sonar, mis pies se movieron instintivamente, siguiendo ritmos que habían estado dormidos durante décadas. Por primera vez en años, sentí mi cuerpo como algo más que un vehículo para servir a otros. Lo sentí como un instrumento de expresión, de alegría, de vida. Al final de la clase, sudorosa pero energizada, Leticia se acercó a mí. Tienes ritmo natural, Soledad. ¿Estarías interesada en unirte a nuestro grupo de presentaciones? Bailamos en festivales comunitarios, en el Zócalo durante las fiestas patrias. El corazón me dio un vuelco. ¿Yo? ¿Presentándome en público? ¿A los 72 años? No sé si esté preparada para eso. Nadie está preparado, querida. Uno se prepara haciendo. Esa noche, por primera vez en meses, me vi en el espejo de cuerpo completo de mi habitación. La mujer que me miró de vuelta tenía las mejillas sonrosadas del ejercicio, los ojos brillantes de emoción, una postura más erguida. Se parecía a la mujer que había sido antes de convertirse exclusivamente en madre, esposa, abuela, cuidadora. A la semana siguiente, mientras regresaba de mi segunda clase de baile, encontré un sobre bajo mi puerta. Era una invitación elegante, impresa en papel grueso. León Herrera y Paloma Sánchez tienen el honor de invitarla a la celebración del 15º cumpleaños de nuestra hija Sofía. La fecha era para el sábado siguiente. No había nota personal. No había llamada explicando la invitación después de semanas de silencio. Solo la invitación formal, como si fuera una conocida distante en lugar de la abuela de la quinceañera. Por un momento, sentí la punzada familiar del dolor. Mi primera nieta cumplía 15 años, un evento importante en nuestra cultura, y mi participación había sido reducida a una invitación de último momento. Antes, habría estado involucrada en cada detalle. El vestido, la decoración, la comida, la lista de invitados. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí algo diferente, curiosidad. ¿Cómo sería asistir a un evento familiar como invitada en lugar de como organizadora? ¿Cómo sería llegar, disfrutar e irme sin ser responsable de que todo saliera perfecto? Decidí ir, pero con mis propias condiciones. El sábado por la mañana, en lugar de levantarme al amanecer para preparar un regalo elaborado como había hecho siempre, me desperté tarde. Desayuné tranquilamente. Me arreglé con calma, eligiendo un vestido azul marino que había comprado la semana anterior, el primer vestido que compraba para mí en años. Pasé por una joyería en el centro y elegí unos aretes de plata con turquesas para Sofía. No eran caros, pero eran hermosos. Y más importante, los había elegido porque me gustaron, no porque fueran lo que la familia esperaba. Llegué a la fiesta a las 7 de la noche, 2 horas después de que comenzara, cuando todo ya estaba en marcha. El salón estaba decorado en rosa y dorado, con mesas elegantes y un centro de mesa elaborado. Todo se veía perfecto, exactamente como las fiestas que yo solía organizar para mis hijos cuando eran jóvenes. León me vio llegar y se acercó con una sonrisa tensa. «Mamá, qué bueno que viniste. Pensamos que tal vez...» «¿Pensaron qué?» Nada. Te ves muy bien». Era cierto que me veía bien. Las semanas de actividad física, de alimentarme bien para mí misma en lugar de sobrevivir con sobras, de dormir las horas completas, habían tenido su efecto. Pero más que eso, había algo diferente en la forma en que cargaba mi cuerpo, en la forma en que ocupaba el espacio. Clara se acercó con los ojos brillantes, pero no de alegría. «Mamá, ¿dónde estuviste? Llevamos semanas sin saber de ti». «Estuve viviendo mi vida, Clara, como ustedes me sugirieron». Sofía corrió hacia mí con su vestido de quinceañera rosado, hermosa como una princesa de cuento. «Abuela, pensé que no ibas a venir». La abracé, sintiendo ese amor incondicional que solo los nietos pueden despertar. «Por supuesto que vine, mi amor. Es tu cumpleaños». Le di mi regalo, y cuando abrió la pequeña caja y vio los aretes, sus ojos se iluminaron. «Están hermosos, abuela. Son perfectos para mi vestido». Me senté en una mesa con otros invitados, familiares lejanos y amigos de la familia que no había visto en años. Por primera vez en una reunión familiar, no estuve corriendo a la cocina para ayudar. No estuve sirviendo comida. No estuve limpiando platos. No estuve asegurándome de que todo el mundo tuviera lo que necesitaba. En lugar de eso, conversé. Reí. Bailé cuando la música lo pidió. Disfruté la comida que alguien más había preparado. Me comporté como lo que era, una invitada. Durante el vals de Sofía con su padre, observé a León guiando a su hija por la pista de baile,
y por primera vez en semanas, sentí una punzada de ternura hacia él. Era un buen padre. Eso nunca lo había dudado. Pero ser un buen padre no lo disculpaba de ser un mal hijo. A las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, me acerqué a Sofía para despedirme. ¿Ya te vas, abuela? Sí, mi amor. Mañana tengo clase de baile folclórico temprano. ¿Clase de baile? Su cara se iluminó de curiosidad. ¿En serio? ¿Bailes como cuáles? Sones jarochos, danzas de Chiapas, jarabes tapatíos. La próxima semana vamos a presentarnos en la plaza de Coyoacán. ¡Qué padrísimo! ¿Puedo ir a verte? León, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó. Mamá, no sabía que estabas tomando clases de baile. Hay muchas cosas que no sabes de mí, León, porque durante 50 años yo solo era su madre y su abuela. Nunca fui Soledad. Me despedí de Sofía con un beso y caminé hacia la salida. León me siguió. Mamá, espera. ¿Podemos hablar? Claro, León. Pero no aquí. Si quieres hablar conmigo, puedes visitarme en mi casa. Con cita previa. ¿Cita previa? Mamá, soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero también soy una persona con horarios propios, compromisos propios y una vida propia. Si quieres ser parte de esa vida, vas a tener que respetarla. Salí de la fiesta sintiendo algo que no había experimentado en una reunión familiar en años. Satisfacción. Había ido porque quise ir. Había disfrutado lo que quise disfrutar. Y me había ido cuando quise irme. No había tenido que pedir permiso, dar explicaciones o justificar mis decisiones ante nadie. En el taxi de regreso a casa, miré por la ventana las luces de la ciudad que había habitado durante 72 años, pero que apenas ahora estaba comenzando a explorar verdaderamente. Por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como una extensión del pasado, sino como territorio inexplorado lleno de posibilidades. Tenía 72 años, y finalmente estaba comenzando a vivir. 6 meses después de aquella noche de encierro que cambió mi vida para siempre, me encontraba de pie en el escenario del Teatro de la Ciudad de México, vestida con un traje regional de Veracruz, esperando que comenzara la música para nuestra presentación de La Bamba. Las luces del teatro me cegaban momentáneamente, pero podía sentir la energía de la audiencia, esa electricidad que solo existe cuando las personas están a punto de compartir algo hermoso. A mi lado estaban mis compañeras del grupo de baile folclórico, Raíces de Plata. Esperanza, Leticia, Carmen, María Elena, mujeres como yo que habían descubierto que la vida no terminaba a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Mujeres que habían decidido florecer sin pedir permiso. Cuando la música comenzó, mi cuerpo se movió con una gracia que jamás pensé que volvería a poseer. Cada paso, cada giro, cada movimiento de mis manos contaba una historia que no era solo la del baile, sino la de mi propia transformación. Era la historia de una mujer que había aprendido a valorarse, a respetarse, a amarse a sí misma después de décadas de vivir exclusivamente para otros. En la tercera fila del teatro, distinguí una figura familiar. Era Sofía, mi nieta, aplaudiendo con entusiasmo. A su lado estaba Diego, y detrás de ellos, Clara. León no había venido, pero ya no me dolía su ausencia como antes. Había aprendido que el amor no se mendiga, no se suplica, no se obtiene a través del sacrificio constante. Después de la presentación, mientras me cambiaba de ropa en los vestidores, Esperanza se acercó a mí con una sonrisa cómplice. Soledad, ¿ya decidiste si vas a venir con nosotras al viaje a Oaxaca el próximo mes? Era el primer viaje que había considerado hacer sola en mi vida. Un recorrido de una semana por los pueblos mágicos de Oaxaca con el grupo de baile, conociendo tradiciones, aprendiendo nuevas danzas, durmiendo en hoteles pequeños y comiendo en mercados locales. La vieja Soledad habría encontrado 1000 excusas para no ir. ¿Qué pasaría si mis hijos me necesitaban? ¿Qué pasaría si alguno de mis nietos se enfermaba? ¿Qué dirían sobre una mujer de mi edad viajando sola? Ya compré mi boleto, respondí, sorprendiéndome de mi propia decisión. Voy a ir. Cuando salí del teatro, Clara me estaba esperando en el lobby con los niños. Mamá, estuviste increíble. No tenía idea de que bailaras tan bien. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Clara. Durante años, yo tampoco las sabía. Diego corrió hacia mí. ¡Abuela! Mis amigos de la escuela no van a creer que mi abuela baila en teatros. Lo abracé, sintiendo esa mezcla de orgullo y ternura que solo los nietos pueden despertar. Diego, quiero que recuerdes algo importante. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Clara me miró con una expresión que no había visto en meses. Respeto genuino. Mamá, ¿podríamos ir a tomar un café? Me gustaría platicar contigo. Fuimos a un café pequeño en el centro histórico, uno de esos lugares llenos de estudiantes y artistas que yo nunca había frecuentado
cuando mi vida giraba completamente alrededor de mis obligaciones familiares. Pedimos capuchinos y nos sentamos junto a una ventana desde donde podíamos ver la catedral iluminada. Mamá, comenzó Clara, jugando nerviosamente con su taza, quiero pedirte perdón. ¿Por qué cosa específicamente? Por todo. Por haberte tratado como si fueras nuestra empleada. Por no valorar todo lo que hiciste por nosotros. Por apoyar a León cuando te encerró como a un animal. Sus palabras llegaron acompañadas de lágrimas genuinas. Y por primera vez en meses, sentí que veía a la verdadera Clara, no a la mujer que había aprendido a manipular emocionalmente para obtener lo que necesitaba. Clara, yo también tengo que pedirte perdón. ¿Tú? ¿Por qué? Por haberles enseñado que era normal que una mujer se sacrificara completamente por su familia, por haberles mostrado que el amor se demuestra a través del servicio constante y la disponibilidad total, por no haberles enseñado que las madres también somos personas con necesidades, sueños y límites. Nos quedamos en silencio, procesando el peso de esas admisiones mutuas. ¿Crees que podamos empezar de nuevo? Preguntó Clara finalmente. Claro que sí, pero va a ser diferente esta vez. Yo ya no soy la madre que estaba disponible las 24 horas del día. Soy una mujer de 72 años con una vida propia, horarios propios y compromisos propios. Lo entiendo. Y está bien. De hecho, creo que está más que bien. Creo que es inspirador. 2 semanas después, León finalmente apareció en mi casa. Había llamado antes para pedir una cita, algo que inicialmente había hecho con sarcasmo, pero que ahora parecía entender como una muestra de respeto básico. Llegó a las 4 de la tarde, exactamente a la hora acordada. Yo estaba preparando agua de Jamaica, una de las cosas simples que había redescubierto en mi nueva vida. El placer de preparar bebidas frescas solo porque me apetecían, no porque esperara visitas. Hola, mamá. Hola, León. Siéntate. Se veía incómodo, como si no supiera cómo comportarse en esta nueva dinámica donde yo no corría inmediatamente a atenderlo, donde no me disculpaba por existir, donde no ponía sus necesidades automáticamente antes que las mías. Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó. Y creo que tal vez fui muy duro contigo. ¿Tal vez? Se removió en su asiento, claramente luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. Está bien, fui muy duro contigo. Te traté mal. Te encerramos como a un animal. Y eso estuvo mal. ¿Qué más? ¿Qué más qué? León, un hombre de 43 años que encierra a su madre de 72 porque cree que tiene derecho a educarla, tiene más cosas de las que disculparse que solo haber sido duro. Vi algo quebrarse en su expresión, como si finalmente estuviera viendo la magnitud de lo que había hecho. Mamá, nosotros, te tratamos como si fueras nuestra propiedad, como si no tuvieras derecho a tu propia vida, a tus propias decisiones, a tu propia dignidad. Continúa. Y fue especialmente cruel porque tú nos diste todo, literalmente todo, tu dinero, tu tiempo, tu energía, tu juventud. Nunca hubo un momento en nuestras vidas donde tú no estuvieras disponible para nosotros. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en meses, vi al niño que había criado, no al hombre que había abusado de mi amor. Mamá, no sé cómo reparar esto. León, la reparación no viene de palabras, viene de acciones. Viene de respeto consistente, de reconocimiento genuino, de tratarme como una persona completa en lugar de como una función familiar. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que entiendas que ya no soy la madre que estaba disponible para resolver todos sus problemas. Soy Soledad Herrera, una mujer de 72 años que baila folclórico, estudia inglés, lee novelas, tiene amigas propias y planea viajar a Oaxaca el próximo mes. ¿Vas a viajar a Oaxaca? Sí. Y no voy a pedir permiso, ni voy a sentirme culpable por gastar mi dinero en algo que me da felicidad. León se quedó callado por varios minutos, procesando esta nueva realidad. ¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia normal? León, nunca fuimos una familia normal. Fuimos una familia donde una persona sacrificó todo y las demás personas lo dieron por sentado. Ahora podemos ser algo mejor. Una familia donde cada persona tiene valor propio, donde el amor se basa en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Cuando León se fue esa tarde, nos abrazamos por primera vez en meses. Pero fue un abrazo diferente. No era el abrazo de una madre que perdona todo porque no tiene otra opción. Era el abrazo de una mujer que había establecido límites y que ahora podía ofrecer afecto desde un lugar de fortaleza en lugar de desesperación. Esa noche, mientras regaba mis bugambilias en el jardín trasero, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella noche terrible de encierro hasta este momento de paz y autodeterminación. No había sido fácil.
Había tenido que enfrentar décadas de patrones de comportamiento, tanto míos como de mi familia. Había tenido que aprender a valorarme a mí misma cuando nadie más lo hacía. Había tenido que construir una identidad que no dependiera exclusivamente de ser madre y abuela, pero lo había logrado. A los 72 años, había aprendido a vivir. Mi teléfono sonó. Era Esperanza. Soledad, ¿ya empacaste para Oaxaca? Salimos en 3 días. Ya casi termino. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del viaje? ¿Qué? Que va a ser la primera vez en mi vida que voy a algún lugar solo porque quiero ir, no porque alguien más me necesite ahí. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y una novela que había comprado esa mañana. Por primera vez en 72 años, mi casa estaba en completo silencio, pero no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz. Había aprendido que hay una diferencia enorme entre estar sola y estar en soledad. La soledad es cuando tu valor depende de otros. Estar sola es cuando tu valor viene de ti misma. Y para terminar esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer que aprendió a valorarse puede ser el empujón que otra persona necesita para comenzar su propia transformación.